par de raspones a la credibilidad de Carmen. Pero es parte del debate recio. Es parte de este hablar sin máscaras, sin censura. Permítame retomar estos minutos del debate entre Carmen Aristegui y Rafael Barajas, el Fisgón. El Fisgón le dice: te usaron, Carmen. Cuestiona por qué Carmen Aristegui le da vuelo a investigaciones como esta que nos tiene debatiendo el presente y el futuro del periodismo mexicano, de los medios de comunicación, de este gremio que ha estado controlado por las élites que han sido muy apapachadas desde el poder y que se sienten hoy en día huérfanos de los privilegios. Por favor, compañeros, solo audio de este intercambio entre Carmen Aristegui y Rafael Barajas, el Fisgón. Son minutos que quedarán ahí para retomarlos cuantas veces sea necesario, que quedarán en estas benditas y malditas redes sociales para que en el futuro sigamos haciendo el análisis. Y así como este debate duro, recio, pues bienvenido sea el debate cuando alguien tenga algo que decir sobre este espacio que aparece en el lugar número 5 de los de más influencia en Twitter en México. Este espacio que tiene millones de visualizaciones orgánicas, este espacio y este servidor, Vicente Serrano, con nombre y apellido, que es calumniado, difamado, ridiculizado, denostado, atacado con la anuencia de Carmen Aristegui por parte de Signalab, del ITESO y sus investigaciones Patito, que señalan que nosotros ayudamos a la concatenación de esfuerzos para proteger, cuidar al presidente y atacar a los críticos. Esa es la gran revelación de Signalab, que cuentas como Sin Censura, con Vicente Serrano, como Epigmenio Ibarra. Somos de los que generan estas redes para el golpeteo contra los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es tan importante ver y escuchar, escuchar este diálogo franco, sincero, entre Carmen Aristegui y Rafael Barajas, el Fisgón. Buenos días, es un gusto estar aquí contigo y pues sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante. Yo te recuerdo que cuando inició el sexenio, nosotros hablamos de que al igual que había ocurrido en Brasil, al igual que había ocurrido en Ecuador, al igual que ocurrió en Argentina, se podría estar utilizando en nuestro país una estrategia de golpeteo mediático, que es lo que ya se utiliza en estos tiempos para derrocar a gobiernos que no son afines a al régimen neoliberal global que está centrado en Washington. Y yo estoy convencido de que estamos ahorita ante una embestida, ante una nueva formulación de esta estrategia. Yo creo que el término de golpe blando es un término inexacto. Esto que estamos viendo, creo yo, encaja perfectamente dentro de lo que ya se conoce como guerra híbrida y está claramente operado por es un proyecto que incluso tiene una narrativa que está muy estructurado y que busca básicamente desacreditar a un actor político específico. Si nosotros revisamos el panorama de medios que tenemos, vamos a ver que desde hace tiempo México, al igual que los demás países de América Latina, tiene una serie de consorcios mediáticos que son los que dictan la agenda. Si tú te vas a Brasil, vas a ver que quien dicta la agenda es O Globo.
Si te vas a Argentina, vas a ver que es el Clarín. Si te vas a Chile, verás que es el Mercurio. Y en México son claramente los medios televisivos grandes y sus adláteres, como lo parece ser Latinus. Entonces, yo estoy convencido de que aquí están operando una narrativa que es muy clara, que tiene que ver con la idea de que, es decir, que insiste en la idea de que el actual gobierno es igual a los demás gobiernos. Esta estrategia es curiosa porque se monta de manera muy clara en una cosa que ya se incrustó en la población mexicana, que es la idea de que todos son iguales y tal. Entonces, a mí me llama la atención que se está, por ejemplo, queriendo construir la idea, y con falsedades, la idea de que este gobierno tiene sus hermanos Briviesca, que tiene su propia Casa Blanca, su empresa IGA, etcétera. Sin embargo, como bien tú señalaste en un video que subiste, es decir, es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad. Es decir, una cosa era el reportaje que tú hiciste sobre la Casa Blanca y otra cosa es muy distinta, es el reportaje sobre la Casa de Houston. Y yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron. Para, digamos, quien está operando esto, era importante que tú, Carmen Aristegui, pusieras el tema en tu espacio. Y me parece que esto pues fue un error, porque no es lo mismo el reportaje de la Casa Blanca, que era un reportaje muy documentado, que el reportaje sobre la Casa de Houston, que ya incluso se ha ido desmintiendo poco a poco. Ahora, es curioso porque la estrategia que se sigue es muy clara. Es decir, no importa que el reportaje sea falso, no importa que esté mal planteado, no importa que sea una mentira. Lo que importa es mantener el debate y mantener esta idea en el aire. Entonces dicen, bueno, no, ya salió lo de la, bueno, ya se desmintió lo de la Casa Blanca, pero salió lo de un primo, de un tío, perdón. Todo esto forma parte de una estrategia de desinformación. Y lo que está en juego es muy interesante y creo que es importante porque tiene que ver con el gran debate que se tiene que dar en México y en América Latina alrededor de la información, alrededor de los consorcios mediáticos. ¿Cómo es posible que los consorcios mediáticos, que efectivamente son una concesión, cómo es posible que estos consorcios mediáticos tengan el poder que tienen, tengan la fuerza que tienen? Y en este sentido, pues yo sí creo, con toda honestidad, que sí es muy importante el debate sobre el dinero. Es importante saber quién patrocina, de dónde viene el dinero, cuánto cuestan las cosas, quién está detrás. Y perdón, yo no me engaño, yo estoy convencido de que el debate de medios es un debate que se tiene que centrar alrededor del tema de la verdad, alrededor de lo que es veraz, de lo que es verídico, y me temo que no está centrado en esos puntos. Y yo sí creo que necesitamos abrir este debate. Totalmente de acuerdo, y de eso se trata. Por supuesto, te aprecio que estés aquí para dar tus puntos de vista y análisis. Mi queridísimo Rafael Barajas El Fisgón, sobre el punto de un error o no un error, déjame plantear mi punto de vista acerca de por qué sí publicar lo que publicamos. Yo entiendo lo que planteas sobre que un evento noticioso, en mi opinión noticioso, periodístico, que fue el reportaje, detona una serie de circunstancias que se pueden analizar de muchas maneras, pero déjame regresar al punto de origen y a lo que detona toda esta circunstancia. En mi opinión periodística, que como es opinión o criterio editorial, pues puede compartirse o no, naturalmente. Hay periodistas que preferimos publicar a no publicar un asunto que tuvimos acceso para hacer, pues, del conocimiento de nuestra audiencia. En mi opinión, ese reportaje, que es un reportaje hecho por 3 periodistas muy serios. Tenemos un periodista como Raúl Olmos, que no sé si tú discutas la trayectoria periodística de Raúl Olmos, que ha hecho una gran contribución. Después del reportaje, sí, ¿cómo bueno, no? Pero bueno, déjame terminar, mi queridísimo. Déjame terminar, queridísimo. Perdón. Bueno, déjame terminar, Rafael, déjame terminar. Estamos en el análisis y la revisión. Sí, claro, yo solo digo aquí, un reportaje, en mi opinión, de gente como Gutiérrez Vega o como Ayala o como Raúl Olmos, en mi opinión, 3 periodistas muy serios que han contribuido con muchos otros temas
a lo largo de sus respectivas trayectorias, colocan a la mesa un asunto donde hay información específica. Hay una casa con estas características ocupada en su momento por quien es el hijo mayor del presidente y su esposa. Es una casa propiedad de un ejecutivo, de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos. Hay también una serie de informaciones respecto a la evolución de los contratos de esta empresa Baker Hughes con Petróleos Mexicanos, y esos elementos, el conjunto de elementos, en mi opinión periodística, eran suficientes para mostrarle al público, a la audiencia, que había un asunto que merecía y merece una información más amplia, una investigación más amplia. Sí, en eso estamos. Pero la información implicaba, entre otras cosas, preguntarle a los que rentaron la casa. Ya Caroline Adams explicó cómo fue el asunto. ¿Les preguntaste? Es decir, el reportaje de Olmos y de compañía yo entiendo lo que me estás diciendo, entiendo perfectamente bien lo que me estás diciendo, pero tú dices profundizar en el tema implicaba, tú dices que hay que profundizar en el tema, eso implicaba consultar a la otra parte. Bueno, hemos buscado a Carol, te digo que los hemos buscado y no hemos tenido respuesta, ese es otro tema. La otra cosa, sí, pero ya está claro lo que dijo Caroline Adams, ya está claro lo que dijo López Beltrán. No, pues claro, que está ahí, es lo que sigue en el siguiente debate. Le resultó a esta estrategia de descrédito, ¿sí? El que fueras precisamente tú la que publicara el reportaje, la que lo reprodujera, porque, perdón, yo sí estoy convencido de que estamos ante una estrategia de golpe blando. Y estoy convencido de que la estrategia es muy sofisticada. Y estoy convencido de que lo que vamos a ver en las próximas... La alternativa, queridísimo, déjame decir, la alternativa, a ver, vamos al punto. La alternativa periodística, y te agradezco que estemos aquí, aunque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero bueno, la alternativa era, bueno, tan sencillo como esto. Yo tuve posibilidad de revisar el reportaje, etcétera, y en mi opinión periodística, en mi criterio editorial, ese reportaje en específico de Olmos, Ayala y Gutiérrez Vega era un reportaje, o es un reportaje con suficientes elementos para ser publicado y merece, desde luego, una subsecuente investigación. Pero ahí el tema era, la alternativa era publicar o no publicar. En tu opinión, yo no debí haber publicado ese reportaje porque de esa forma yo me convertí en parte de un asunto golpista, cosa que desde luego no es mi intención. A mí lo que me preocupa es que te hayan usado. No, la decisión fue mía. No, la decisión fue mía de publicar o no publicar. Buena periodista, pero esto es lo que me preocupa, porque es un golpe doble. Te pegan a ti y le pegan al proyecto. El que me ha pegado es el presidente. El que no para de pegar a los periodistas es el presidente. Perdón, y también, yo creo que tú también te metiste el pie. Pues bueno, esa es una opinión tuya, desde luego es parte del análisis. Pero bueno, a ver, dejemos aquí el punto, te propongo, a reserva de seguir hablando, que eso es lo que yo te invito a que hagamos, porque de eso se trata. Ahí diríamos que, como dicen los clásicos, vamos a serenar este programa en lo que se pueda, porque en medio de este contexto ya intoxicado, ya verdaderamente caldoso, pues tenemos que apostar por esto que tú y yo estamos haciendo. Es decir, discutir abiertamente los puntos de vista y los planteamientos que cada quien tenga al respecto del asunto. En mi intención, para nada hay algo que tenga que ver con afanes golpistas, de ninguna manera. En mi intención tiene que ver el trabajo periodístico y que la gente tiene derecho a saber esto y lo que se tenga que explicar de esto y de las derivaciones del famoso reportaje. De eso se trata, en mi opinión. Y también se trata de saber cómo funcionan los medios. De acuerdo, y también se trata de saber cuáles son las lógicas dominantes dentro de los medios mexicanos. Y aquí hay un problema que es muy serio. Es decir, parece increíble que haya pasado un segundo o tercer plano el tema del dinero con el que se patrocinan estas cosas. Es decir, no es un problema no es un problema que no le importe a la opinión pública. Le tiene que importar a la opinión pública quién paga los reportajes y por qué y para qué los paga. Y la otra cosa, Carmen, es que sí tenemos que revisar constantemente cómo funcionan y cómo han funcionado estos operativos mediáticos en toda América Latina. Y perdón, creo que estamos en medio de uno de esos operativos. Bueno, te propongo una cosa, dado que se nos acabó el tiempo, ¿por qué no retomamos el hilo y sigamos analizando y discutiendo? Bueno, pues ahí está parte, de este debate que tiene que continuar. Vaya forma de Rafael Barajas, el Fisgón, quien nos va a acompañar en unos minutos aquí en Sin Censura,
de decirle a Carmen Aristegui sus verdades. Totalmente, fuerte, fortísimo este debate. Y como estamos en el quién es quién, se soltaron los demonios.